Buenas tardes. Soy Carla Saucedo Gutiérrez, soy la clínica del caso y voy a explicar la primera parte y a continuación el doctor Lezama nos ayudará con una parte de la necropsia. ¿Sí? Entonces, el título es Enfermedad neuromuscular en equinos debido a una deficiencia de vitamina E y selenio. Tenemos que la vitamina E y el selenio son esenciales en la alimentación de los equinos y para el funcionamiento tanto inmunológico como inmune y completo fisiológico del animal. Esto porque la vitamina E y el selenio funcionan a base del glutatión peroxidasa, que a su vez funciona con todos los demás y conforman alrededor de 35 selenoproteínas y se encarga de evitar la peroxidación de los lípidos y atrapar a los radicales libres. Por eso que es esencial durante toda la vida del animal. Es el componente básico de 35 de estas y una deficiencia de este mineral en la dieta nos produciría un caballo, o bueno, nos daría un caballo que estaría débil, postrado, con incoordinación, pérdida de peso y en casos severos la muerte. Esta patología también se denomina como distrofia muscular nutricional, miodegeneración distrófica, miodistrofia nutricional y enfermedad del músculo blanco, como comúnmente se conoce. Los signos de esta enfermedad pueden variar de intensidad dependiendo de la cantidad de la deficiencia de esta vitamina. Entonces va desde un decúbito prolongado, una taquipnea, diarrea, mialgia, arritmias, debilidad muscular, insuficiencia cardíaca y poca o nula ganancia de peso. En su forma subaguda podemos tener una debilidad severa, inhabilidad para estar de pie, fasciculaciones, músculos firmes a la palpación, rigidez y en potros un débil reflejo de succión. En una necropsia lo que podríamos ver sería un músculo pálido con rayas blancas, que esto representaría una necrosis coagulativa y un edema, que esto más adelante lo va a explicar el patólogo. No sé si lo alcancen a ver. Los músculos mayormente afectados son los masticatorios, los maceteros, los músculos de los glúteos en la columna, la lengua y el diafragma, además de músculo esquelético y músculo cardíaco. A cortes histológicos podremos observar mionecrosis y regeneración con infiltración histocítica, fibrosis y además una calcificación en casos crónicos. La prevalencia de esta enfermedad es de un 30 a un 45%. La dosis a la que se debe suplementar este tipo de caballos es respetando máximo 0.5 miligramos por kilogramo de materia seca y es lo que vamos a obtener a 1 miligramo por cada 100 kilos de peso vivo. Yendo directo al caso clínico, este es un caballo de raza cuarto de milla, macho castrado, con una edad aproximada de 10 años, un peso de 350 kilos y una condición corporal 3 de 5. El caballo estaba en Puebla, pero había llegado hace un mes de Sonora. Un día comenzó con pérdida de peso, ataxia y además a perder el equilibrio. Al examen físico general las constantes estaban en rango, pero pues como les comento, no tenía signos neurológicos. Yo no vi al caballo, en ese momento no vi al caballo en persona, sino que lo que hicieron fue que un veterinario de allá en Puebla me mandó videos de cómo estaba el caballo. Entonces, yo no conocía el caballo hasta posteriormente. Cuando me llaman para una opinión, lo que hice fue pedirle que revisara ciertos reflejos, el examen físico general completo y que me diera más o menos una historia. Es por esto que sé que ya hace un mes llegaba de Sonora, su dieta era a base de avena, en ocasiones rastrojo de maíz y debo decir que no tienen caballerizas, sino que son como corrales y conviven con más caballos. Al momento en el que me dijo esto y me mandó un video que ahorita se los voy a poner, yo lo primero, como uno de los diferenciales que pensé fue en un traumatismo por la forma en la que caminaba y ahorita van a ver. Decidí implementar un tratamiento de fenilbutazona por 3 días y complejo B por 5 días, además de 2 dosis de dexametasona.
para que si había sido un traumatismo, pues desinflamara, ¿no? Pero no mostró mejoría. Recomendé que se aislara ese caballo porque, bueno, no teníamos la trazabilidad de este y pensaba en otras más cosas, por lo que el veterinario de allá lo aisló, pero los signos neurológicos continuaron, nunca mejoró con el tratamiento que yo puse y el caballo siguió perdiendo peso. El caballo totalmente perdía el equilibrio, no se le podían levantar los posteriores porque se caía. Cuando caminaba él parecía que se hubiera sentado, como comúnmente decimos, ¿no? Arrastraba los posteriores. Cuando lo caminaban con la cabeza levantada, él perdía totalmente el equilibrio. Bueno, debido a que no funcionó el tratamiento, yo recomendé que se hicieran mejor pruebas, ya que una vez estaba aislado, y que se trajera a la universidad, a la UNAM, a hacer una necropsia y se pudiera analizar el líquido cefalorraquídeo para poder descartar cualquier otra enfermedad. Por lo que el caballo se trajo inducido a anestesia, bueno, se indujo a anestesia y se trajo desde Puebla hasta la Ciudad de México. Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación de antemano, muy amables. Mi nombre es José Ramírez, me dicen Pepetón, trabajo ahí en patología y ahorita van a ver una serie de imágenes de ese caballo. Aquí lo que estamos viendo son una serie de imágenes macro, vamos a ver también cortes micro, del pulmón, parte de la tráquea y del corazón. Nos llama mucho la atención estas áreas blancas, no sé si lo observen, normalmente el color del corazón, de hecho fue sacrificado el animal, es de este color. Ven ustedes todavía que podemos ver que está cubierto toda por la grasa pericárdica. Después tenemos la serie de imagen en hígado. Estas lesiones que ustedes, esta es una imagen macro del hígado y estas lesiones ustedes a veces lo llegan a ver, le llaman peripatitis adhesiva, comúnmente asociada a migraciones parasitarias por estróngilos. Entonces, a pesar de eso, este animal seguramente en alguna etapa de su vida, y en Sonora, muy probablemente aquí, pudo haber tenido ese tipo de lesiones provocadas por dicho agente. También aquí mostramos la zona cortical y la zona medular del riñón, que está sumamente congestionada. Cortamos el cerebro, revisamos el cerebro, y obviamente aquí queda cerebro y cerebelo, y aquí lo que hicimos en esta es hacer el corte macro, descartando o confirmando una leucoencefalomalacia, que será la otra posibilidad por maíz enmohecido, considerando que la palabra, el término malacia es una lesión macro y histológicamente corresponde a una necrosis liquefactiva, la cual en este caso en particular macro no se veía. Esta es una serie de imágenes histológicas del corazón, este es miocardio, y aquí empiezan a ver a esta mionecrosis, como lo comenta la doctora Carla, también le llaman mionecrosis degenerativa o degeneración granular, porque se observan gránulos en el músculo cardíaco, lo cual obviamente me hace inferir que este es un problema de miopatía. Otra cosa que sí les quise traer, voy a caer, es un corte de intestino. Ustedes sabrán, bueno, ¿por qué el intestino está marihuano? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que a veces se nos olvida que también aparte del músculo esquelético y el músculo cardíaco, también el músculo liso sufre cambios degenerativos hasta mionecrosis. A mí este caso me interesó mucho porque tenía cambios degenerativos en el músculo liso, de tal manera que no únicamente el músculo esquelético cardíaco es el que sufre cambios degenerativos. Incluso en una miopatía degenerativa, sea aguda o crónica, llega a haber microtrombos, que no es el caso. También este animal en el hígado, corte de hígado, presentaba ya cambios degenerativos muy compatibles con grasa. Y esto sí quiero mencionar, este es el canal ependimario y esta estructura que ustedes ven le llaman cisura ventral y esta parte le llaman cisura dorsal del corte de la médula espinal en cualquier sección. Pero lo más importante es que empieza a haber cambios degenerativos. Esta sería la sustancia gris para podernos ubicar, la asta dorsal, la asta ventral, y obviamente en la sustancia blanca empiezan a haber cambios degenerativos, ahorita lo van a ver, pero es bien importante que esta área es somatomotora, de tal manera que controla los movimientos de los músculos el 100%, de tal manera eso que llama mucho la atención,
porque van a ver ustedes una serie de imágenes, es un acercamiento del canal y vean estos bújeros, no es normal, hay cambios degenerativos que también en miopatía degenerativa suele ser tan graves que la médula espinal también se ve involucrada. Vale la pena mencionar que en deficiencia de vitamina E y selenio se ha visto, no es el caso, hasta incluso poliencefalomalacia, necrosis de la zona cortical del cerebro. Esa es la imagen, un acercamiento, ese es el canal ependimario y vean ustedes los cambios degenerativos provocados por la deficiencia de vitamina E y selenio. Para la discusión del trabajo se incluyeron varios diferenciales porque se mandaron las pruebas a Senacica para descartar todas las encefalitis e incluso rabia, las cuales dieron negativas. Como lo denominamos, fue mieloencefalopatía degenerativa equina y de esto sí hay reportes de casos clínicos en cuartos de milla, pura sangre inglés, apaluzas, árabes y bueno, todas las razas que ven aquí. Para esta enfermedad no hay predisposición para raza o sexo y el principal factor predisponente es la ausencia de pasto. Y hay un reporte de que sí hay un componente genético que es el que determina que pueda haber una mieloencefalopatía. Para esta los signos clínicos son ataxia, más severa en miembros posteriores, una postura normal, déficits propioceptivos y hiporreflexia del tronco cervicofacial, además de una ausencia del reflejo aductor de la laringe. El diagnóstico se basa únicamente en signos clínicos y en la eliminación de otras causas, ¿no? Como es por descarte. Además de que bueno, lo vamos a asociar con una baja sérica de selenio en sangre y el diagnóstico definitivo pues, se va a hacer en una evaluación histopatológica de la médula espinal y del tronco encefálico al momento de la necropsia, como fue que sucedió. Para el tratamiento, pues la literatura reporta que no es totalmente efectivo y lo que se puede hacer es suplementar con vitamina E y selenio. Y en algunos casos las anormalidades neurológicas pues parecen estabilizarse. Esto, bueno, dependiendo de la función zootécnica que tenía el caballo. En algún momento también pensamos que pudiera haber sido enfermedad de la neurona motora equina, ya que bueno, también es un trastorno neurodegenerativo, es clínicamente indistinguible, por eso teníamos la duda. Los caballos maduros son los más afectados, recordemos que el del caso tenía 10 años, y bueno, la raza más afectada comúnmente es el cuarto de milla. Igual, el factor predisponente es ausencia de pastos y casi todos los reportes mencionan que cuando tenemos una deficiencia de vitamina E y selenio, lo que está más arriba es el cobre. Bueno, sí, el diagnóstico se hace por niveles plasmáticos de vitamina E y hay lo que podemos ver que mencionó la doctora Aitze, es que notamos retinopatía pigmentaria en el 30% de los casos. En miopatía por deficiencia de vitamina E me la voy a saltar porque vi que la doctora ya había explicado esto. Y otra parte complementaria del caso es que se mandaron a analizar los minerales en órganos y bueno, de eso se va a encargar el doctor Rosiles. Está bien. De alguna forma, con lo que yo voy a participar no es más que parte de el complemento para darles un panorama un poco más amplio de lo que hacemos y de las asociaciones que ya han venido señalando los compañeros que me antecedieron. Se me hacen cosas interesantes, pues, empezar con este tipo de información, lo que es las actividades o actitudes que deben de tener en cualquier momento en que ustedes estén frente a un problema. Cuando nosotros hablamos de problemas de este tipo es muy sano señalar que esas circunstancias pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, si estamos hablando de deficiencia de minerales, seguro es que van a ocurrir más fácilmente aquellos donde no hay ninguna complementación. No hay dieta ni sistema de pastoreo que complete con precisión todas las necesidades dependiendo de la actividad zootécnica del animal. Uno. Y el otro es de animales que están en pastoreo continuo,
van a sufrir seguro de deficiencias y también de excesos. Recuerden, los minerales con frecuencia tienen un exceso, un alto contenido de potasio que puede ser antagonista de algunos otros elementos. Todas estas cosas hay que considerarlas cuando hablamos de una alteración de la cantidad de elementos minerales. Los signos clínicos siempre van a ser bien específicos de acuerdo a la función, a la fisiología del elemento que estamos considerando. Los hallazgos de necropsia ya han sido señalados por el doctor Ledesma, que podemos usar información microscópica o información macroscópica, pero es necesario tener las dos para obtener información más precisa. El análisis de laboratorio siempre debe ser la confirmación de lo que han venido sospechando con los hallazgos anteriores. Y las evidencias del análisis de la fuente, definitivamente tenemos que, si pensamos en una deficiencia, correr al pasto para ver si tiene un exceso de cualquier elemento, especialmente de potasio. A veces se trata de plantas que acumulan ciertos elementos. Lo clásico es la acumulación del selenio por buena cantidad de plantas de la familia de las leguminosas. Las adecuaciones alimenticias tienen que ser siempre señaladas en ciertas circunstancias y una de ellas es el cambio y calidad de ingredientes de la dieta. A veces yo no creo que exista en el universo alguien que se preocupe por estar analizando con precisión todos los cambios asociados con diferentes fuentes de alimento. La misma alfalfa, cualquier forraje que vamos a estar usando, con frecuencia nos señala excesos o deficiencias porque son crecidos con frecuencia en diferentes suelos, entonces por ahí hay algo que debe señalarse. El cambio de pastos. Hay una condición bien interesante cuando comienza la floración de buena cantidad de la mayoría de los pastos, es cuando están en el estado más adecuado para ser utilizados como alimento, porque ya cuando se hacen viejas o crecen, empiezan a producir fruto, seguro es que te van a dar deficiencias el resto del follaje y el resto de los tallos, porque la mayor parte de la energía se está acumulando para la producción del fruto. Entonces hay que tener el tiempo adecuado para su corte si se van a usar como fuente de alimento. El cambio de corral o de lote de pastoreo también es interesante. El inicio en la producción de leche, este punto de la producción de leche se me hace interesante desde el punto de vista de complementación de todos los ingredientes. Recuerden, es una emergencia donde sino cualquier mamífero que empiece a producir leche va a tener necesidades mucho más altas que cuando estaba en el descanso o en la fabricación del feto. Entonces, aquí tenemos que acomodar la dieta de acuerdo a la cantidad de leche que se produce o la cantidad de crías que tiene, y todo esto es necesario. Y finalmente, otro punto sería la función zootécnica, que es a qué se está destinando este animal, si es de trabajo, si es de deporte, es decir, cualquier función zootécnica es importante, también la adecuación de la dieta. Estos elementos minerales siempre van a ser necesarios que se adecúen de acuerdo a la necesidad del alimento. Y tenemos puntos interesantes, por ejemplo, en el caso del selenio. Ya se señaló así en forma muy rápida la interacción del selenio con el cobre. Recuerden, creo que está una imagen más adelante, el cobre y el hierro en ciertas circunstancias demandan de un antioxidante por la cantidad de electrones que pueden robar o ceder. Entonces esa interacción del selenio con el cobre y el hierro está señalada por esa interacción de oxidar y antioxidar. Y por el caso de los metales pesados como es el mercurio, el arsénico y el molibdeno, también son excelentes interactuantes con el robo de electrones o con la producción de compuestos oxidantes, especialmente con esos radicales de oxígeno libres. Y el caso del aluminio también lo conocemos, ¿no? Esa interacción con el calcio y el fósforo. Y es ese doble efecto sobre el calcio y el fósforo de la presencia de flúor y de aluminio. Y en el caso del plomo, tenemos interacción con aquellos que forman la hemoglobina. El plomo de alguna forma se señala como un excelente bloqueador en la producción de hemoglobina. ¿Por qué? Porque tiene interacción especialmente con el zinc y el hierro, que son componentes importantes de la hemoglobina. Y finalmente, otro de ellos es el zinc en interacción con el cadmio, el hierro y el cobre.
esta interacción del zinc con el cadmio. Este es un comentario para aquellos individuos que son sexualmente activos. Regularmente el cadmio es antagonista del zinc. ¿Y por qué señalo esto? Por la necesidad de una cantidad importante del zinc en la próstata. Entonces, si no hay la cantidad adecuada de zinc, porque esté siendo negativa la presencia del zinc por el cadmio, entonces empezaremos a tener problemas de hiperplasia, inclusive hasta tumores. Y aquí está otro tipo de información, pues no es más que la actividad metálica que tienen estos elementos cuando son constituyentes importantes de una enzima. Sabemos la necesidad de la fabricación de esta glutatión peroxidasa por la presencia del selenio. La ceruloplasmina es una enzima que hace que se madure la producción de hemoglobina. El zinc, la anhidrasa carbónica, participante en la interacción de absorción y eliminación del oxígeno. Finalmente, el fósforo, el magnesio, que participan en la fabricación o la producción de energía. Estos son importantísimos, especialmente en aquellos animales donde se necesitan cantidades importantes o una actividad importante desde el punto de vista aceptación de energía y liberación de los productos cuando se usa la energía. De alguna forma, este elemento, ¿será que es el que más trabajamos en el laboratorio donde yo trabajo? De su papel que tiene, porque es un elemento que se necesita plantas adecuadas para que sea absorbido del suelo, y también el tipo de suelo es crítico para que se permita o no la absorción del selenio. De alguna forma estoy hablando del pH. También, cuando menos en humanos, sí está corroborado la participación del selenio en la producción de cáncer de próstata. Entonces, ahí, cuando se habla de cáncer de próstata, esto es de alguna forma más estudiado en los humanos por esa interacción de la presencia del selenio y la cantidad de zinc, pensando en que ellos participan en la oxidorreducción de los compuestos que se producen durante el metabolismo de estos órganos. Este elemento es esencial, pero tóxico. Es interesante, ¿por qué? Porque se necesitan cantidades pequeñas como terapia, y cualquier doble o triple de la concentración de la cantidad terapéutica puede ser dañina. Hablamos de la cantidad de selenio que debe tener la mayor parte de las dietas, estamos hablando de 0.3 partes por millón, comparado con la dosis tóxica, que casi una parte por millón empieza a ser tóxica o producir cierto antagonismo con otros elementos. También ya se señaló la necesidad de la presencia de selenio para poder referirlo como un interesante elemento en aquellos animales que tienen una demanda energética. Y para mí es crítico su participación en los animales que desarrollan actividad física, como son los caballos. ¿Por qué? Porque necesitan de la presencia de él, y el exceso puede producir definitivamente alteraciones. Hay antecedentes de que la falta o la alteración del metabolismo del selenio puede causar ciertas alteraciones. En el caso del Kwashiorkor está asociado, por supuesto, con alteraciones en las proteínas, pero también es un agente que participa en el desarrollo de este problema en los humanos. Este tipo del Keshen, esta alteración del Keshen en otros países del mundo está señalado como un como un elemento importante en el trabajo cardíaco. En el caso de los caballos, como para mí son animales muy susceptibles a una modificación en la producción o falta de energía, pues creo que esto debía ser considerado. Algo que también es común cuando se trabaja con el selenio es recurrir a la medición de la glutatión peroxidasa. Si recordamos, existen como 10 o 12 isómeros de esta enzima. Entonces, si medimos una sola, no estamos midiendo todas las posibilidades de interacción. Por ahí, entonces, de esto reduzco la utilidad de, en lugar de medir la glutatión peroxidasa, se mide el selenio. Y les puedo comentar que la mayor parte de la gente que mide esta enzima es porque no tiene las facilidades, que es el horno de grafito o la generación de hidruros en absorción atómica. Entonces, pues sí, también es definitivamente una actividad interesante, ¿no? Pero
siento que la sola medición de glutatión peroxidasa no es suficiente para medir la cantidad de selenio que tienen los animales. Y definitivamente también hay buena cantidad de órganos donde debemos recurrir para ver la cantidad de selenio que debe tener un animal, como en la sangre, los eritrocitos o el plasma, cuando uno, o el hígado, el pelo, casi todos los tejidos de un individuo son susceptibles de utilizarse como bioindicador de la cantidad de selenio. Definitivamente vamos a usar aquellos que nosotros creemos que tienen mayor peso para la identificación de este tipo de problemas. De alguna forma, lo que quiero presentarles en este momento es información que hemos generado en esos viajes en que salimos a este tipo de eventos o de vacaciones, como ustedes quieran, y eso es lo que yo tengo aquí. Este es un estudio que hicimos, por supuesto, cuando andábamos por Veracruz. De alguna forma, en el país, de acuerdo a los resultados que hemos venido generando, la mayor parte de las zonas pegadas en la costa, ya sea del Atlántico o del Pacífico, nos hemos dado cuenta que son deficientes del selenio. En cambio, en la zona centro, donde están la mayor parte de las minas del país, y hacia el norte, tienen cantidades interesantes, en ocasiones cantidades adecuadas y en ocasiones exceso de este elemento. ¿Por qué? Porque es un elemento que participa mucho con el fósforo y en zonas donde hay fuentes de fósforo naturales es posible que también haya cantidades adecuadas de selenio. Algunos autores inclusive consideran que las zonas volcánicas del país nunca van a ser deficientes de selenio, pero creo que eso no es completamente verdadero porque cada país o cada zona tiene condiciones específicas para poder decir si tiene cantidades altas o cantidades bajas. Esto es en un rumbo hacia Querétaro, donde también nos tomamos el tiempo de colectar muestras por el camino que teníamos ahí presente. Lo interesante aquí es de que la mayor parte de las zonas que nosotros muestreamos o tienen poco o tienen nada. Y además, el selenio en el suelo debe estar en un pH relativamente alcalino para que esté disponible y las plantas lo aprovechen. Hay ciertas plantas que tienen esa capacidad de absorberlo sin ninguna otra condición más que esté ahí presente. De alguna forma pueden antagonizar los pHs si es que sus pHs son inadecuados para la liberación o la absorción del selenio por las plantas. Esto es acá por supuesto en el estado de Guanajuato. Yuriria, estamos hablando, se trata de un municipio al sur y León al norte. Para mí es interesante León, Guanajuato, porque aunque no se señala mucho en la información disponible, es una zona altamente minera, allá rumbo a San Felipe y San Felipe de Ocampo, 2 o 3 municipios que están al noroeste del estado, son lugares mineros y donde creo que la cantidad de selenio es interesante. Esto es en Tres Marías, todos sabemos dónde está Tres Marías. Allí encontramos cantidades interesantes, ¿no? Que iban desde de 46 hasta 260 o 70 partes por billón. Pero en esta zona de Tres Marías para mí se me hace súper interesante porque la mayor parte son suelos ácidos y los suelos ácidos no es tan fácil que las plantas aprovechen el selenio. El señalar que son suelos ácidos es por la cantidad de follaje que se desprende de los árboles, cae al suelo y la mayor parte de este contenido vegetal va a darnos una idea, o más bien va a condicionar el pH ácido y esto reduce la disponibilidad del selenio y por supuesto la capacidad de absorción por las plantas. Lo que está aquí es información que hemos venido, por supuesto, también obteniendo a través de los lugares donde hemos tenido oportunidad de muestrear. En este caso, estoy hablando de una comparación de Chihuahua con el alimento que se usa en los caballos del Estado Mayor Presidencial de aquí y con unos estudios de unas muestras que nos envió un alumno de allá de Zacatecas. Entonces, esto no es más que señalar las posibilidades en diferentes lugares del país y definitivamente
a veces entre una montaña y otra cambian las concentraciones, o en un valle, si recuerdan, los valles no son más que la exhibición de las montañas y de todos los efectos de la naturaleza que produce para degradar las rocas o cualquier otro tipo de constituyente de la montaña y arrastrarlas hacia abajo por la lluvia o el viento. Entonces, la mayor parte de los valles no son más que lo que se ha erosionado en la montaña. Entonces, es interesante conocer este tipo de información dependiendo del tipo de constituyentes de la montaña, y así esperaremos el tipo de constituyentes del valle por esta relación señalar que el valle está formado por toda la erosión que están sufriendo las montañas, ¿no? Entonces, muestreando las montañas nos puede dar una idea de lo que va a pasar, o muestreando el valle de lo que ya pasó. Y esto mismo para mí es aplicable en el caso de los constituyentes de los vasos acuícolas. Que son los vasos acuícolas? ¿Dónde están? Siempre van a estar abajo de la montaña, en el valle, y estos no son más que excelentes antecedentes de todo lo que ha venido ocurriendo en la montaña y se van a depositar en el valle. Estos valles con frecuencia no son más que suelos o depósitos acuícolas. Y esto para nosotros ha sido también interesante, el muestrear, por ejemplo, los fondos del lago de Chapultepec, los fondos del lago de Guayamilpas, los fondos de la presa de Purísima de Guanajuato. Esto nos da una excelente idea de lo que están constituidas las montañas y de lo que está escurriendo hacia los lagos, que en ocasiones puede ser algo crítico. Tenemos excelente información de la cantidad de elementos minerales que absorben los peces derivados de lo que está ocurriendo en las montañas y que van a depositarse hacia abajo, donde está el depósito de agua. Lo que está aquí no es más que parte de la, señalado, la biotransformación del selenio. Es mucho más absorbible y también se maneja más el selenito que el selenato o seleniato como parte de la disponibilidad del elemento. Las ocasiones en que nosotros hemos inyectado el selenio subcutáneo a caballos, especialmente a caballos o a otro tipo de mamíferos, y cuando uno se empieza a muestrear la orina, encuentra cantidades interesantes después de la administración. Lo único que me está señalando es que esa administración de selenio, aparte de selenito hipodérmico, no es la adecuada. ¿Por qué? Porque se necesita que el selenio esté pegado a una proteína. Entonces, definitivamente hay que conocer el tipo de sal para esperar la cantidad de absorción del elemento. Entonces, a veces hay que tener cuidado con este tipo de información, ¿no? Digo, con este tipo de actividades, pero definitivamente se va a retener una cantidad. Pero en otras palabras, hay otras formas de tipo de sales de asociación con material orgánico que nos va a permitir una mejor absorción cuando lo aplicamos por vía hipodérmica. Esto no es más que la reacción de Fenton. Lo que está aquí es para entretenerlos un poco más. Se trata, en este caso, de los oxígenos reactivos. Está en esta parte de la imagen. ¿Qué son los radicales de oxígeno reactivos? No son más que todas esas sales de oxígeno que están oxidadas y que van a ser oxidantes. Entonces, para esto se requiere una buena cantidad de antioxidante. Esa es otra condición que debemos conocer. Esto no es más que esa actividad de cómo funciona el selenio cuando es antioxidante, pensando siempre en la presencia de radicales de peróxidos. Por ejemplo, este radical de peróxido tiene que ser reducido por la presencia de un agente oxidante, y en este caso estamos hablando de la glutatión peroxidasa que está aquí. Miren, en la primera columna está el tipo de casco, el tipo de muestra de casco de la enfermedad del casco de los caballos. Entonces, está el sano, cuando hay sobrecrecimiento, la enfermedad de la línea blanca, el cáncer, el cuarto, el hematoma, absceso, hormiguillo y laminitis. Y aquí están los elementos que nosotros, en este caso, definitivamente está el selenio. Es decir, es un signo interesante ese sobrecrecimiento de los cascos asociado con un exceso de deficiencia de azufre. Para mí es súper interesante, cada vez que medimos los minerales en un recorte al momento del cambio de herradura, pues ver el tipo de crecimiento que tuvo el animal antes de que se le hiciera el muestreo. Pero simplemente
para mí esto es súper interesante, pensando en que si queremos conocer cómo está la alimentación de los animales, desde los caballos, podemos recurrir al análisis de los elementos minerales del casco, inclusive podemos recurrir a algunos aminoácidos y también podemos recurrir a biotina, a metionina, a cisteína, a todo lo que se ha venido señalando. Pero esto nos da una idea, por supuesto, del tipo de alimentación mineral que tienen los caballos. Y puede ser una... Me van a criticar, me van a decir que por qué tengo que esperarme 2 o 3 meses para poder ver el efecto de ese alimento cuando queremos ver la calidad del casco. Pero si no lo hacemos así, nunca vamos a esperar o a conocer con precisión la calidad del casco, que es dependiente de la calidad del elemento. Pero yo creo que esto es necesario considerarlo en ciertos puntos. Y definitivamente toda esta serie de enfermedades del casco están asociadas, por supuesto, con la concentración de elementos minerales, y buena cantidad de ese desequilibrio de elementos minerales en la dieta van a ser predisponentes para una alteración de estos enfermedades del casco. Finalmente, no finalmente, sino este es un hallazgo que hicimos en la sangre de unos caballos que estaban o que tuvieron pues una deficiencia de selenio. Todo se reduce a las cantidades de selenio. La mayor parte de estas concentraciones de selenio en la sangre de esos caballos son deficientes, y la mayor parte de las concentraciones del cobre en la sangre de esos caballos están relativamente altas. Entonces, con esto nosotros pudimos señalar la interacción del cobre como un agente oxidante y la concentración de cobre como un agente oxidante y la concentración de selenio como un agente antioxidante. Entonces, esta interacción siempre va a estar moviéndose en cualquier sentido, dependiendo de cuál es la cantidad del elemento y dependiendo también de cuál es la cantidad de esos radicales de oxígeno generados. Son algunas concentraciones de selenio que hemos venido, o más bien señaladas en la literatura. Y estas son algunas de las plantas que nosotros debemos considerar cuando andamos echando un vistazo al lugar de pastoreo de los animales, aunque sé que la mayor parte de los caballos por esta zona están muy consentidos y los tenemos a todos en un establo, pero a los que andan en el campo comiendo, debemos conocer el tipo de plantas que hay. Si estamos arriba de un caballo, no es necesario andar rondando y buscando el mejor camino, sino es necesario bajarse y empezar a ver el tipo de plantas. Y les señalo esto como un punto interesante para poder distinguir entre la famosa lantana cámara y la falsa lantana. Alguien, cuando andamos en el campo practicando, confunden desde el caballo, desde arriba de la camioneta, si es lantana o si es falsa lantana. La lantana, por supuesto, si recuerdan, no es más que una planta que produce necrosis dérmica, y la falsa lantana es una hierba de la lechosa y eso produce un problema cardíaco. Entonces es muy diferente la morfología de la planta y el efecto del consumo de la planta por los animales. Y aquí tenemos ejemplos de aquellas que son acumuladoras de selenio, desde las que están indicadoras bajas con aquellas que son indicadoras que contienen cantidades muy altas. Bueno, esto también ya lo vieron. Simplemente lo que debo señalarles es que se necesita una cantidad de referencia que está alrededor de las 100 partes por billón en la sangre, y tiene que ser sangre completa, sangre entera. Bueno, algunos de los que tienen esa capacidad de acumular, también ustedes ya los van lo pueden revisar esto, pero esta es buena. Esta es una leguminosa, alguien ya la refirió, como una planta, es un astrágalos, que el momento que ustedes están viajando en el campo donde están los sistemas de pastoreo, si encuentran esta planta, seguro es que va a ser un suelo que tiene cantidades importantes de selenio. Esto no es más que una flor, que es característico de una leguminosa, que la podemos señalar y ver. Esta es otra, esta se parece mucho es una planta de las compuestas. Esta también es una planta de las compuestas. Es decir, si andamos en el campo y vemos una leguminosa, podemos pensar en que es un suelo altamente selenífero, y si andamos y encontramos ejemplares de la familia de las compuestas, también es otro posible suelo selenífero.
Este tipo de plantas, nosotros hemos tenido oportunidad de identificarlas en las zonas montañosas del estado de Guanajuato, donde nosotros tenemos buena cantidad de injerencias. Bueno, creo que con esto ya termino el tiempo y termino más o menos la presentación que planeé platicarles.